Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap, hemos estado ahí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live. Hola a todos, hola Mónica, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bueno, y hoy vamos a charlar entre todos de un tema que supongo que más o menos nos ha tocado a todos, aunque sea de refilón. El miedo al rechazo. Así que bueno, a prepararse, porque yo me acuerdo que hace como, no sé, 25 años escribí una invitación a perderle el miedo al rechazo, porque ni siquiera suele ser hacia nosotros mismos y en el caso de que sea, no tendríamos por qué recibirlo. O sea, es decir, es como un regalo que no querés aceptar. Y esto, me acuerdo que me quedé pensando en el tema por un paciente que me había hablado y escribí esto. Pero en realidad el miedo al rechazo nos paraliza, nos deja en una inercia frente a posibilidades que todos tenemos en esta vida. ¿Qué piensan? Bueno, en mi caso es todo lo contrario. El miedo al rechazo a mí me da una bronca y un odio que puedo llegar a agarrar los pelos a cualquiera. O sea, ¿Sí? no me deja tanto en la inercia. Ajá. Eso me pasaba de chica. Después pasó que me melancolizaba. Claro. Después me pasó que empecé a pensar todo esto desde la maduración, ¿no? Empecé a pensar que si a mí me rechazaban era porque yo también rechazaba. Si a mí no me gustaba todo el mundo, ¿por qué iba a gustarle yo a todo el mundo? Bueno, pero esa ya es una elaboración terciaria. Claro. Y ahora, la verdad que no siento que me rechacen. Tal vez ya es como una cosa, ya asumida de que es lo que pasa con la gente y que lo que pasa con uno, ¿no? Bueno, sí, entiendo lo que decís, porque llega un punto donde ya uno no está pendiente de ese No. tema. Pero en mí fue muy fuerte, ¿eh? Yo te hablo, por ejemplo, de esto del odio y todo eso en la adolescencia. Mira vos, una reacción como de virulencia te daba. Sí, y yo era muy agresiva en ese momento. Mira, Tenía una militancia, tenía toda una serie de cosas que era agarrar de los pelos claro, a la gente. claro. Yo todo lo contrario, yo me melancolizaba directamente. Sentía que había algo en mí que no estaba Bueno, bien. eso cuando uno se tranquiliza empieza a pensar eso. Cuando Tal se te va cual. la bronca y todo eso, ¿no? Sí, y me acuerdo en una oportunidad que un chico que me gustaba, no me pidió el teléfono en una fiesta, cuando todos se pasaban el teléfono. Y me acuerdo que estuve como 4 días llorando porque no me había pedido el teléfono, porque seguramente no le gustaba por algo, ¿no? Y estoy chica. Después de más grande, para evitar sentir eso,
me, me limité en posibilidades que hubiera tenido, por ahí no ir a determinadas reuniones o no Sí. hacer alguna cosa donde podía llegar a sentirlo, ¿no? Y es muy limitante. La verdad es que es Sí, una... yo creo que a mí me dio un golpe de odio porque en realidad el primer rechazo fue el de mi padre, que se fue y no nos vio nunca más. Entonces, creo que eso deja Sí, muy que te marcado, es perdiste. una herida muy terrible que salió en forma de bronca en algún Sí, momento. Pero la pues realidad, lo más importante es que abajo de todo eso está la melancolización. tal cual. Sí, Claro, yo empecé siendo rechazada desde muy chica por mi propia madre. Entonces me parapetré detrás de eso y como no quería seguir estando rechazada por otras personas, entonces nunca me mostraba cómo era. Me acuerdo que yo estudiaba el piano obligatoriamente porque mi mamá me lo hacía estudiar, no porque a mí me gustara. Y si iba a algún lugar y sabía que tenían piano, me vendaba un dedo para que no me hicieran tocar el piano, porque tenía miedo a la crítica. Claro, bueno, eso sí. Años y años me llevó de sentirme valorizada, y hasta no hace mucho, ¿no? O sea que yo no fui rechazada porque nunca fui de, de pedir nunca nada. te expusiste. Nunca me expuse, nunca me expuse. Siempre me parecía que yo era menos, que yo era esto. Claro. ¿Cómo me iba ante si algún chico me gustaba, cómo me iba a acercar? Dios mío, no, no. Así que mi historia fue totalmente diferente, ¿no? Hacías un autorrechazo, te rechazabas vos Eso mismo, primero. yo misma me Bueno, rechazaba, sí. Yo misma me ponía ahí, viste, con temor a que el otro no me quisiera, no le gustara lo que yo hacía. No, Y el temor a la crítica es ser rechazado por la crítica. Es claro, eso terrible. lo mamé desde que nací. ¿y Así. vos qué vivencia tenés del rechazo, Miguel? Eh, la verdad que es toda una pregunta, ¿no? Que nos lleva tan para adentro, tan para adentro. Pero yo recuerdo que yo hacía lo Porque, posible para... perdón, mi pregunta es un poco directa porque supongo que los varones que han tenido casi la obligación de salir a buscar pareja y de levantarse una chica, el temor al rechazo tiene que estar presente. Por eso te lo pregunté a boca de jarro, porque doy por sentado que los varones lo conocen también. Sin duda, claro. Yo pensaba en mí como operó, y para mí el temor, el miedo al rechazo estaba muy compensado con llamar la atención para ser aceptado, ¿no? Entonces, tenía un look muy llamativo, ahora que lo pienso, este, y que verdaderamente llamaba la atención. Y, y eso para mí era de alguna manera como ser aceptado y no rechazado. El que me miraran, por ejemplo, Claro, era ya un claro. síntoma de aceptación. Aunque no lo fuera, me miraron diciendo, mirá cómo está vestido este pibe, ¿no? Como un mecanismo contrafóbico. To- Salías to- a... Claro, to- pero te to- miraban to- los adultos por ahí, los de la edad tuya, no te no, rechazaban, no, te veían como, no, ¿no? también, no, era bastante particular. Pero de cualquier manera, un poco lo que decía Normi. Hoy entiendo que al rechazo que hoy más miedo le tengo, que es un miedo real, es al rechazo hacia mis cosas, hacia mí mismo, ¿no? Hacia lo que hago y yo no puedo aceptar, a lo que no puedo ver, ¿no? Que aunque uno dice, ¿no? En el trabajo espiritual, que vamos haciendo cada vez más cositas para poder conocernos, para el autoconocimiento, pero así todo, de repente hay lugares donde, digamos, podría decir como que la mano no me llega, ¿no?
hago todo el esfuerzo, rasco y no llego. Y me doy cuenta que bueno, que son cosas que sigo trabajando, que sigo viendo, que siguen ahí en sombra, Claro. pero totalmente diferente. En aquel momento, cuando me vestía de una manera rimbombante, era para no ser rechazado, era para, pero esta, ¿no? Sí, y además de de no ser rechazado, es también lo lindo de causar un una impacto, impresión. ¿no? Entró, mirá Claro, quién entró. pero yo decía una manera muy uraniana, ¿no? Tratándose de ser diferente, pero a la vez ser aceptado, ¿no? Un diferente Sí, aceptado. exactamente, no un diferente que no le importa al resto, No, ¿no? no, no, ahí está, que no sea rechazado, un Claro. diferente que sea aceptado. Bueno, eso fue un poco mi experiencia. Y Yo Y sigo, así seguí, cuando termines hablo yo, no, Miguel. quería contarles que ya hay gente en el chat que algo dicen sobre el rechazo, si quieren que lo compartamos. dale, Claro, dale, claro. dale. Primero, ¿Cómo invitar se a siente la todos, gente del chat si siendo rechazada? invitarlos a compartir reflexiones. Este es un momento para eso y que a todos nos ayuda. Lo mismo que en los grupos, ¿no? Samantha Volpi dice, primero nos saluda, nos pregunta cómo estamos y dice, hace un año que viajé muy lejos pensando que un hombre que me gustaba no me iba a decir que no. Y bueno, sí, me dijo que no. Viajé a México para aprender que las expectativas son el peor enemigo de uno. Así es, tal cual. Y en los grupos decimos que las expectativas son la semilla de un futuro resentimiento. Y es tal cual. Claro, porque nunca lo que uno espera es lo que aparece. Por Ujú. lo tanto, lo que aparece siempre queda chico en relación a esa expectativa que nos forjamos, ¿no? Por eso el soltar la expectativa nos deja libres para que lo que llegue nos sorprenda, ya sea porque es una alegría que vale la pena disfrutar o porque es algo que no, por ahí podemos no querer recibir. Entonces lo Y en evaluamos, realidad, si nos ponemos a pensar, por eso somos codependientes, así ¿no? es. Que en el fondo sería para ser aceptados, queridos y no rechazados, Exactamente. Es la ¿no? Pero base, es la la base de nuestra codependencia. adicción. Claro. Yo sigo Exactamente. acordándome de mi juventud, divina juventud, para protegerme cuando tenía que ir a algún bailecito porque era familiar o lo que sea. En mi época existían los sabañones, ahora ya no hay más sabañones, los pies Sí, ni las sí, manos. sí. ¿Te acordás? Sí, Bueno, sí. entonces yo decía que yo tenía sabañones y era mentira, pero así no me sacaban a bailar. No, Ah, es un caso de estudio lo mío. no era como yo que me planchaba como la mejor, porque con 1,75, 49 kilos, me ponía taquitos y tenía un 80. Y los tipos eran todos bajos. Claro, Entonces sí. planchaba. Claro, Bueno, viste, y yo a siempre mí fui me baja, pasó, pero a mí me Así que sé pasó lo que, sé lo que es ser rechazada. O no que mirada, ¿viste? O indiferente. el primer baile que tuve de 15, que yo tenía 14 todavía, eh, mi mamá eligió el vestido y los zapatos y el peinado y pasé toda la noche sentada. Sí. No me sacó a bailar nadie. Y me acuerdo que dije, esta es una oportunidad que no puedo perder. Me puse a estudiar las caras y las actitudes de los que bailaban y de los que estaban sentados. Y dije, esta es la última vez que me pasa. Pero esto es tremendo, porque a partir de la vez siguiente bailé toda la noche. Elegí yo la ropa, la Y forma de sí, estar claro. pintada y vestida, pero no era yo. Era un personaje que yo me había Claro. creado, que me duró un montón de tiempo en la adolescencia
zafaba con esa actitud como de superada, pero no era yo. Entonces, ¿cómo es una compensación lo que hice frente a una carencia? Pero lo que uno muestra, lo que uno recibe cuando está deformando su imagen, no es auténtico, no sirve. No, es un personaje. Es algo El problema es creerse el personaje. claro, claro. Tenemos una pregunta, A ver, de Noemí. Dice, ¿se puede superar el miedo al rechazo? yo creo que hay que Y trabajar mucho porque en el fondo, y esto no lo hemos dicho con claridad, el miedo al rechazo es un rechazo hacia uno mismo. es narcisismo, ¿no? Es por creer que yo no sirvo, que yo no soy adecuada, que yo no vine con todas las luces que traen los demás y genero en otros el mismo rechazo que siento por mí. Exacto. Y Exactamente. esto yo creo que es la piedra fundamental, cuando uno puede darse cuenta de que hemos sido formados como para odiar lo que éramos porque no nos ajustábamos al modelo esperado. Y eso es, creo que, el primer punto donde empezamos a decir, ¿y por qué me rechazo? ¿Por qué yo no soy valioso? ¿Por qué no soy digno de ser querido? ¿No? Pero todo esto, en mi caso, a pesar de ser psicoanalista y de estar 40 años en terapia, lo fui descubriendo después de los 40 años, poco a poco, ¿no? Porque la autoafirmación aparece en la medida en que uno explora profundamente las causas y lo que está sintiendo. Y eso no se hace. Al principio tratamos de zafar, ¿no? Pero yo creo que sí, que el trabajo de autoconocimiento es Y es la única, es el único camino, el autoconocimiento. totalmente. Y como decimos en el grupo, el autoconocimiento da calidad de vida. Exacto. Esto lo dice Mariel siempre y es verdad, porque es la posibilidad de darnos esa entidad, esa jerarquía que merecemos por ser hijos de Dios, ¿no? Yo creo que la vivencia espiritual es un complemento en el autoconocimiento que permite apoyarse en eso en los primeros tiempos de temor, ¿no? Sí, que tiene que ver también con el autoconocimiento, tiene que ver con la autoaceptación de todas las cosas que no tenemos también. Y que tenemos y que no tenemos. Exactamente. La oración de la serenidad, ¿no? Aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y la diferencia, ¿no? Yo tenía acá un párrafo de David Hawkins del libro de Hariri, que él habla del miedo a hablar en público, que está directamente relacionado con el miedo al rechazo, ¿no? Yo recuerdo que sentía pánico cada vez que iba a dar un examen en la facultad, pero era un pánico que me transformaba la cara. Yo tenía una cara así de no sé nada y después me sentaba a hablar y sacaba buenas notas. Pero el tiempo previo eran todos los fantasmas de si no sé y si me sale mal y si no lo sé decir y si, bueno, este es el miedo
hablar en público es parte del miedo al rechazo, porque a partir de exponernos, como decía Norma antes, que ella no se exponía para evitar el rechazo, a partir de exponernos suscitamos una respuesta. Y esta respuesta puede llegar a ser un rechazo. Y a mí, por ejemplo, yo que tenía que dar clase y charlas y qué sé yo aprendí un tip que era el sentido del humor. Entonces yo agarraba, entraba y decía una pavada, porque era una pavada realmente. Todos se reían, todos se aflojaban, entonces yo ahí me sentía más segura. Pero si no era terror, terror, terror. Me ha pasado Bueno, estar en alguna conferencia o algo y que me discutan. Dios mío, yo decía que termine esto pronto porque es insoportable. como dijo aquel ministro de Economía, ¿cómo se llamó? El que dijo, me quiero ir, me quiero ir. Me quiero ir, me quiere La acabarlo. entrevista. Mira, Hawkins dice lo mismo que vos. Dice, de hecho, desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. Soy uno de los oradores más aburridos del mundo y de hecho puedo ser bastante tedioso. Sorprendentemente, esto provocaba la risa de la audiencia. Esas risas significaban la aceptación de nuestra Aceptación, claro. humanidad común, por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento y su ánimo. Los amamos por aliviar el miedo y por aceptarnos, y ellos nos aman por hacer algo que ellos también temen. Buenísimo. Perfecto. Y sí, yo cuando iba a dar alguna clase así de enfermos terminales, de cuidados paliativos, decía, bueno, llegó llegó la alegría, saquen las castañuelas y todos se cagaban de risa. Porque, claro, venía a hablar de la muerte. Claro, claro, era una manera de decir irónicamente, prepárense para lo que viene. Sí. Norma, vos querías hablar y me parece que te fuimos tapando. No, ya hablé de los abañones. Ah, bueno. Tenemos en el chat, ¿qué les A parece? ver, Ricardo Vargas dice, durante bastante tiempo vivía resentido por ser rechazado. Ahora ya no me importa. En algún momento se hizo un clic y cambié el punto de vista. Todavía no termino de entender por qué, pero dejé de reaccionar de manera negativa y me siento bien y eso es lo que vale. bueno, fantástico. Ese clic es la aceptación en realidad. Este soy yo y bueno, que seas lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la aceptación de uno. Eso, sí, ahí voy. Bueno, me Sí, encantó. si les parece, tengo más. No, Silvia dale. Contino dice, hola querido equipo, qué tema tan interesante, gracias Mónica por mencionar el autorrechazo, por mi historia de vida, creía que fui rechazada, pero en realidad me creí el personaje que me habían contado. Y ahora Inés lo explica tan claramente, el grupo puso en su sitio esa historia. Y Mirta Rojo dice, qué tema el de hoy, muy fuerte en mi vida, me uno al comentario de Norma, eso es lo que a mí me marcó. Claro, Qué bueno. qué bárbaro. Qué bueno que nos Porque, escriban, ¿no? y lo bueno de todo esto es que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Yo creo que cuando uno empieza a comprender, a trabajar consigo mismo y a comprender lo que es la condición humana, el miedo empieza a bajar. Es como
como que podemos experimentar. Total, el error no es vergonzante, cosa que antes equivocarse era lo peor que te podía pasar. Hoy hemos crecido humanamente en la aceptación de la condición humana y equivocarse es el modo en que aprendemos, porque nadie nació sabiendo, ¿no? Y cuando uno puede perdonarse a sí mismo, entonces, bueno, ¿qué importa lo que piense otro? Si el otro en realidad lo va a pensar desde su propia historia, no desde la mía, ¿no? Claro, otro de las formas de relacionarme era aceptar todo lo que decía el otro, ¿no? Vamos a ver tal película que es buena, Sí, y con bueno, dependencia. y a lo mejor no era la película que a mí me gustaba, pero ¿cómo iba a decir que no? Entonces, esa es otra forma también, ¿no? Otra Bueno, manera que yo tenía de que no me rechazaran, porque Norma siempre la buena, siempre la que decía alguna frase graciosa para el que estaba triste se alegrara. Y, y ahora, bueno, la vida me fue enseñando los grupos, las lecturas y todo, que yo tengo que ser auténtica, que lo que no me gusta no lo tengo que hacer. Hmm. Y no necesito ni decirlo de mala manera porque no es mi forma, no es mi estilo, pero sí de cuidarme de la gente con la que me relaciono, que no tiene las mismas formas de pensar que yo, ¿no? Entonces una manera de contemporizar con el otro, de poder decir, bueno, ¿qué te parece? De poder llegar a un acuerdo amigablemente, ¿no? Bueno, Que entre y los dos mira, hagamos lo que queremos. uno se transforma tanto en el deseo del otro que pierde su propio objetivo y sobre todo a veces pierde la dignidad. Claro, sí. Bueno, Y es en muy bueno realidad, darse cuenta y los grupos lo que hacen es trabajar eso, volver a recuperar la dignidad y el autoconocimiento y la autoaceptación. Porque no siempre nos vamos a transformar en el deseo del otro para que no se vaya. y claro, además, como un libro que me encantó de Clara Coria, que se llama El cambio en la vida de las mujeres, que uno, en mi caso, yo era un satélite que estaba alrededor de mi marido, de mi familia, y cumplía el deseo del otro. todo el Y cuando tiempo. yo decía, ¿y cuál es mi deseo? Terminaba deseando lo que deseaba el otro, no lo que verdaderamente, porque Y porque no uno sabía, pierde el propio deseo siendo el del claro, otro. claro, no sabía qué era lo que deseaba. Ahora sí. Miguel, estás muy callado. ¿No te dejamos hablar? Las estoy escuchando, no intervengo, las escucho con atención. No te No te estamos sientas rechazado, Miguel, no te sientas rechazado. De ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera, esa es eso, una De manera ninguna manera. de Bu- la frase responder. de Inés, que es tan Este, efectiva. no, yo lo que creo es que es tan habitual de formarse para agradar. La seducción, ¿qué es? La seducción es me convierto en algo que te va a gustar de mí. Y esto desde que somos chiquitos lo aprendemos, ¿no? Si pongo bueno, una sonrisa, me van a querer. Si me pongo, si me enojo, no me van a dar lo que yo quiero. O sea, aprendemos en este juego de espejos con los demás a, a vivir una vida completamente ilusoria de nosotros mismos. Y empezar a ser nosotros mismos es una tarea. Yo veo que hay chicos jóvenes que empiezan a trabajar esto y me da mucha alegría porque, porque van a pasar menos tiempo lejos de sí mismos. Aunque yo creo que todos los pasos son necesarios para llegar a la comprensión.
pero que se adelante el tiempo del despertar, ¿no? Que no tenga que ser tan sufrido. Creo que cuando podemos abrir espacios donde la gente pueda pensar juntos de otra manera, se facilita también el camino para los que vienen detrás. Y esto lo Yo venimos haciendo. recordés que, claro, si nosotros nos volvemos el deseo del otro y sentimos que no tenemos derecho de nuestro deseo, o sea, nace la manipulación. ¿De qué manera conseguimos cosas manipulando? Lógico. Y eso es terrible, porque igual estamos manejando al otro creyendo que estamos haciendo lo que él quiere. Bueno, y esto es un mecanismo de mujeres y de hombres, Y de ¿no? hombres. Con diferente matiz. Las mujeres seducen dócilmente y los hombres seducen con regalos o con dinero o Sí. con posiciones sociales. Pero lamentablemente a la larga todos esos encuentros caducan porque no se sostienen desde lo legítimo de cada uno, ¿no? Ujú. Yo pensaba esto también, que el miedo al rechazo genera, ¿no?, un impacto en la pareja, porque si uno se deforma para agradar al otro, de cualquier manera en algún momento se sigue sobreexigiendo porque Uf, no es real y uno no llega a complacer al otro. Entonces cuando se da cuenta que todo lo que hace no alcanza, que así es. siempre es más, porque es desde la mirada de uno, ¿no? Porque es desde uno que dice, voy a hacer esto para que me acepte. Nada, porque el otro a lo mejor no está buscando eso. Entonces, bueno, Exactamente. voy a hacer lo otro, voy a agrandar, voy a redoblar la apuesta, voy a poner más todavía para que el otro me acepte. Entonces, a medida que uno sigue poniendo más valores, entre comillas, para que el otro acepte, y el otro mejor ni siquiera lo ve, y uno se Exacto. siente, y entonces ahí viene una sensación de rechazo, dice, pero ¿cómo rechaza todo lo que yo le doy? Porque yo estoy anotando todo lo que voy dando, voy Claro, para sumando, pasar la boleta eh, después, pasamos la claro, boleta yo di a todo fin de mes. esto y esta persona no me acepta, ¿no? Eh, entonces me puedo llegar a enojar y bueno, yo ahora saco todo, no le doy más nada, y todo es con uno mismo, ¿no? Todo con Sí, uno todo es con uno, todo está dentro de todo la cabeza. siempre es con uno. Uno da, se enoja, vuelve y viene otra vez, y a lo mejor el otro, si es una persona equilibrada, ni se enteró, ni se ¿Qué enteró. le pasa? Qué le pasó a esta persona? Y yo te pedí algo de eso. Sí, No, pero yo igual te lo doy porque yo sé vos lo que vos necesitas. Qué bárbaro, qué bárbaro. este, hay ahora en este momento, Aruján creo que se llama, un psicólogo español que explica un poco esto de la codependencia, ¿no? De lo vertical y lo horizontal. Y él le pone colores, por ejemplo, él dice que los que son autosuficientes y no necesitan de todas estas vueltas son los de color verde, le pone de un color, no son de color verde. Entonces, él dice, por ejemplo, si ven un color verde, no lo duren, acéptenlo, porque es bueno, y es bueno en todas las situaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Fidel? No, no, Aruján, ahora lo voy a buscar y lo voy a decir. Ah, Pero ¿y Algo de cómo te das cuenta que es Aruján. un color verde? ¿Cómo te das cuenta que es un color verde? Obviamente que por las reacciones, porque es una persona que no Ah, necesita del otro, es autosuficiente, puede claro, que valerse uno por sí lo puede mismo. tomar como alguien que te desprecia. Y él En realidad dice, de ser alguien y que además, alguien, y él no. dice, además uno puede pensar, ¿es bueno en la cama? Sí, es bueno en la cama. Y no importa el sexo, es lo de menos, dice él, ¿no? Agárrenlo, no lo dejen Agárrenlo, escapar, agárrenlo, sí. agárrenlo, sí, sí. No lo dejen Este, escapar. y a mí me parece esto, ¿no? De que todo lo que vamos haciendo para ser aceptados, y en realidad me parece un poco lo del principio, ¿no? Es nuestro propio rechazo
el que no podemos, no Es podemos esto. aceptar, es nuestra sombra que a lo mejor no podemos Sí, sí, que abrazar. no, Y, sí. y lo otro, ver en qué momento de nuestra vida, ¿no? Siendo chicos, algo nos dejó marcado en algún rechazo, ¿no? De alguna manera, algo que haya pasado y que nos dejó Bueno, marcado el por hecho de que rechazos, te ¿no? digan, vos no sos igual que, mirá, que te comparen, ya estamos hablando de un no rechazo, ¿no? De una no aceptación. Y esto es como moneda corriente en la crianza, ¿no? Las comparaciones, las sentencias, esas son manipulaciones de la voluntad de un niño, ¿no? Qué tremendo. Pero evidentemente esto sucede por una ausencia de conocimiento. La mayoría de los errores en las crianzas son cometidas por ignorancia de parte de los Claro, o padres. porque hicieron lo mismo con vos. Por eso, ignorancia Así que no es creer aprendimos. que lo que me enseñaron es lo que vale y lo repito, ¿no? Por, Eh, por- por- por emociones también no gestionadas, ¿no es cierto? Porque hay cosas que nos pasa que no nos ponemos en contacto. Y después y pasa el por tiempo. supuesto, Claro, es como una especie de deformidad, ¿no? Después nos acostumbramos y nos acostumbramos a que la manga de saco sea corta y andamos chingados, ¿no? Como decía Como este, el traje del Krishnana, sastre, sí. como decía Krishnananda, ¿no? El que habla sobre dependencia emocional, y da estos ejemplos que acabo de dar, es Arun Mansukani, no me salía, era Arun Mansukani, Con ese ah, nombre le sí, decían Toto. Arun Mansukani. Es muy bueno es, como lo explica es en una charla buenísimo, sí, sí, lo en escuché. una- ¿Es indio? sí, en una charla TED que da cortita, y de verdad no tiene, son pocos minutos y ningún minuto es desperdiciable, está todo aprovechado. ¿De qué habla él? No te escuché de qué habla, ¿de esto? De Claro, codependencia. de lo que acabo de contar sobre los verdes y todo eso. Ah, ese es el que hizo la de los colores. Sí. Eh, Bueno, yo leo un poquito más de David Hawkins, que dice, cuando se realiza la evolución y podemos hacer crecer los niveles de emocionalidad, se disfruta de hablar en público. Y ahí dice, nos damos cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Y con el tiempo y una completa entrega, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando, lo que dio lugar a nuevas invitaciones a dar conferencias, aparecer en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales. Hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes, a disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión, en el show de Barbara Walters. Ah, Eh, con mira. esto, con esto es un poco, en otras palabras, lo que significa el proceso del miedo al amor, lo que decimos que ocurre con el trabajo de los 12 pasos. Empezamos aterrados y padeciendo esta deformación de querer agradar porque no somos dignos de lograrlo Sí. espontáneamente. Y terminamos sin importarnos si agradamos o no, porque empezamos a agradarnos a nosotros mismos. Y yo creo que este es el trabajo más profundo de la Recuperación. recuperación, que es el amor a sí mismo, pero el amor a sí mismo como uno es, sin ponernos No como monstruos. lo que cree que tendría que ser. Exactamente.
así como somos perfectos en nuestra imperfección, porque tenemos los elementos complementarios para experimentar en este plano aciertos y errores. Y ahí es donde vamos madurando y vamos sintiendo que la vida es digna de ser vivida, ¿no? Ujú. En los grupos hay, ¿no? Como un ambiente de seguridad emocional donde podemos expresar todo esto y escuchar en compañeros Con respeto. reflexiones, sí, sí. Y animarse y darse cuenta que de verdad es eso, no pasa nada. Si me equivoco, no pasa nada. Si cometo un furcio, no pasa nada. Uno no es juzgado, uno puede expresarse. Porque de verdad, me parece que una de los dolores mayores es no poder expresarse, no poder decir lo que uno siente No poder decir. y después por temor, digo, a ver si le digo lo que pienso y después no me quiere más. Mirá, lo único que Se enoja y faltaba, se ¿no? va. Claro, lo Se único que enoja y se faltaba, va. ¿no? Cartón lleno con eso. Entonces mejor no lo digo. Y entonces después es esto, ¿no? De deformarse, entonces yo no soy yo. Entonces eso es lo que decíamos también al principio, ¿no? Entonces yo en la pareja no soy yo, es otro, Es otro. es Así otro. es. Hay alguien escondido, hay alguien tapado, hay alguien tapado. Bueno, esto ocurre en las parejas cuando uno de los dos está en recuperación y el otro no. Que de repente uno se pregunta, "¿Y cómo es que yo me puse en un vínculo con esta persona? ¿Desde qué lugar nos encontramos?" Y esto realmente le ha pasado a muchos. Yo digo que muchas separaciones son demasiado prontas, porque si uno pudiera trabajar en pareja la recuperación, hay vínculos que se podrían haber rescatado, ¿no? En la medida en que le pusiéramos un poco de amor al Ah, proceso. El Pero, proceso. pero, pero forma parte, no sé si les parece, ¿no? Pero forma parte de la experiencia, ¿no? Las leyes espirituales hay una que dice, lo que terminó, terminó. Es Terminó. como, si eso no lo termino, le seguimos dando vuelta, va a volver a pasar lo mismo. Entonces, esa experiencia, de esa manera, así como está, terminó. Así como está, terminó. Así como está, terminó. Sí, sí. Eso no puede Total. seguir. Y reconocer que los dos terminan sufriendo en la pareja. No es una pareja, son dos, los dos terminan sufriendo, porque los Pero dos sí, terminan dando algo que siente que después, no sé, necesita retribución, ¿no? Me parece que así, después, en esa separación, sumamos los porcentajes y no va a dar el 100%, va a dar el 130%, porque siempre hay uno que dice, yo puse 90 y vos pusiste el resto, 20. ¿no? Entonces no da el 100%, no es 50 y 50, 70 y 80, no. Pasa los es que, 100, pasa es los que 100. no existe Claro, la paridad. claro, otra de las cosas que pasa en la pareja, yo lo viví por mí misma, ¿no? Que me puse de novia a los 18, a los 22 me casé, siempre con el mismo, y más o menos éramos medios parecidos, pero a medida que fueron pasando los años, el crecimiento interior de cada uno fue Fue totalmente muy distinto, diferente. totalmente. Entonces, yo que sentía que era tan diferente, traté de rescatar, siempre digo a través de los grupos y de toda la literatura que leía, traté de rescatar las partes buenas que había en ese matrimonio, en esa familia que habíamos formado con mis hijos. Traté de ir mezclándolo. Fue todo un trabajo, ¿no? Pero Y bueno, está muy bien, porque por ahí, cuando uno evoluciona por encima de la media del vínculo, puede nutrirse en otros ámbitos sin que por eso se pierda la relación, ¿no? es lo Esto que, claro,
cuando lo que está en la base sigue siendo valioso, ¿no? Porque si no hay que cortarlo de cuajo, no hay duda. Por eso yo no podía esperar de mi marido lo que yo necesitaba para seguir evolucionando, pero lo encontré a través, como dije siempre, como dije antes y como digo siempre, a través de los diferentes grupos, a través de las diferentes lecturas, de las diferentes cosas que fui estudiando. Me fui haciendo una vida. Así es. Mientras él se ocupaba de trabajar, yo me ocupé de trabajar en mí y también en mi casa, ¿no? Porque Eso es lo que dicen los españoles que están justo, que dice pasar página, ¿no? Cuando algo se terminó, hay que pasar página. Porque el libro sigue, la vida sigue, ¿no? Así es, tal cual. Es una muy linda expresión esa. Es muy linda página, muy linda expresión. Sí, porque dice, uno no puede quedarse detenido, tiene que continuar la Hay que vida. pasar la página, que te va a quedar leyendo la misma página años, ¿no? También dentro de estas leyes espirituales, la primera es que la persona que llega es la correcta, ¿no? Si después También. si podemos agradecer, porque uno dice, bueno, como si que no haya esa sensación de superioridad, ¿no? Diciendo, bueno, en el vínculo yo tomé este camino y aprendí esto y me sentí nutrido por esto, pero también fue por el vínculo, porque, claro, porque claro si que no hubiera sí, sido ese vínculo, y a lo mejor yo no hubiera hecho lo que hice. claro, tal Si cual. yo no hubiera No te quepa la tenido el menor vínculo, duda. yo llego al grupo por una situación en un vínculo. Si no hubiera pasado ese vínculo, no sé si hubiera sido por otro, pero por lo menos con ese fue que llegué al grupo. A lo mejor el futuro también me hubiera mandado al grupo, ¿no? Ya estamos en la hora, sí, así ya Estamos en que horario. se pasó se ha rápido. pasado rápido. El día del Rapidísimo, rechazo. sí. Bueno, vamos agradeciendo entonces. Muy bien. Antes de agradecer, el último mensaje de Silvia Contino que dice que el grupo enseña a recobrar la dignidad y a reafirmarla. Claro, Claro claro que que sí. sí. Gracias, Silvia, Silvia, gracias. gracias. Bien, en el chat con mensajes estuvieron Samantha Volpi, Mirta Rojo, Ricardo Vargas y Silvia Contino. A todos gracias. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias a Gracias, todos ellos. Y gracias a también a los todos, que nos van a escuchar, ¿no? Eso mismo. seguro. Gracias. Y gracias, Claudio, por estar ahí siempre. Y Gracias, saludos Claudio. a Lili, Y que seguramente va a escucharlo también. Y bueno, nos preparamos para la próxima semana un nuevo encuentro aquí en Mantra a las 19:30 en Hemos Estado Allí. Y nos nos despedimos. Sí. ¿La con la decís vos, oración. Inés? No, decí la Bueno, voz si querés. con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias y hasta el Gracias. miércoles. Que tengan una buena semana. Buena semana para Miércoles, buena todos. semana. Hasta el Gracias. miércoles. Hasta el miércoles. Buena semana. Gracias. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa Podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.